Y hablando de crianza, vamos a recibir en este momento a la psicóloga Fabiana Condon para hablar del proyecto de corresponsabilidad en la crianza, justamente, que nos tuvo hace un ratito nada más de invitado a Pablo Abdala, el presidente del INAU, para hablar sobre este tema desde el punto de vista más oficialista. Fabiana, en este caso, bueno, ya te vamos a recibir en pantalla, allí te vemos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? En este caso, bueno, quiero preguntarte en primer lugar, ¿qué te parece el nombre de este proyecto de corresponsabilidad en la crianza? ¿Cómo ves esta denominación y que se llame de esta manera? Nosotros un poco desde las organizaciones sociales lo que hemos planteado ha sido un título atractivo que de alguna manera no ha colaborado en poner en el foco lo que está como detrás o los contenidos que nos preocupan en relación a este proyecto de ley. La corresponsabilidad en la crianza ya existe en nuestro país, ya existen normas que la aseguran y en ese sentido este proyecto con respecto a la corresponsabilidad no innova nada porque, bueno, padres y madres son corresponsables del cuidado de los niños, vivan juntos o aún cuando se separan. Así que en ese sentido el proyecto no está cambiando nada, pero sí incluye contenidos, en especial en el artículo 4 y 6, que sí plantea algunas cuestiones de mucha preocupación, muy regresivas, porque plantean visitas ante denuncias por violencia. Y eso es lo que entendemos como de mayor gravedad y de mayor riesgo, pensando en que hay que priorizar siempre la protección de los niños y las niñas cuando se está frente a denuncias por violencia, que son hechos muy difíciles de denunciar, y cuando se denuncian hay que dar garantías a las infancias de la mejor protección que se merece. Fabiana, ya quiero ir a esos artículos en concreto, pero antes vos decías que no innova en nada y hace un ratito Pablo Abdala, el presidente del INAU, señalaba que en realidad, bueno, se facilita muchísimo más el aspecto jurídico en esta disputa que existe entre padres por la tenencia, ¿no? Él en concreto decía que vela por el interés superior del menor y que no pierda el norte, tampoco porque su eje es el código de la niñez. Ese era el argumento que exponía, por supuesto, que a grandes rasgos, Abdala. ¿Cuál es tu posición sobre esto? O sea, por qué señalabas que no innovaba? A ver si te tenemos ahí, Fabiana, de nuevo. Ahí tuvimos algún problemita de conexión con ella, pero seguramente enseguida ya retomemos el contacto. Para ponerlos en contexto, una vez más, les recuerdo que en el día de ayer hubo una manifestación de parte de varias organizaciones y colectivos justamente pronunciándose en contra de lo que fue este proyecto de tenencia responsable, de corresponsabilidad en la crianza, por llamarlo de alguna otra manera. Ahí la tenemos, me parece, nuevamente a Fabiana, a ver si te podemos escuchar. Te hacía la consulta en relación a esto que decía Pablo Abdala, de que el proyecto en realidad ellos entienden que no pierde el norte, ya que su eje está en el código de la niñez, y que vela justamente por el interés superior del menor. Esto era lo que decía él. Quería saber qué explicación o qué respuesta le pueden dar ustedes a esta posición. Estamos teniendo ahí algún problemita técnico con Fabiana, son parte de los hechos que suceden a veces cuando uno realiza una conexión por Zoom, pero a ver si la tenemos nuevamente. Estamos en un tira y afloje permanente, a ver si podemos Tremendo. retomar la conexión. Ahí te tenemos. Ay, perdón, el mundo virtual no es lo mío, Tranquila, definitivamente. tranquila, suele pasar. No sé si me Escuché escuchaste la parte como de consulta. la pregunta, perdón, La pero retomo, no hay problema. por Te favor. decía que Pablo Abdala estuvo hace instantes nada más junto a nosotros y él decía que este Ujú. proyecto, a diferencia de lo que vos planteabas, de que no realiza ninguna innovación, de que no plantea prácticamente ningún cambio positivo, él dice que vela por el interés superior del menor, que no pierde el norte, ya que su eje es el código de la niñez, y además él lo que señala es que fundamentalmente facilita las cuestiones jurídicas, las cuestiones legales y que esa potestad quede en manos de un juez y que además la anterior ley que bien mencionabas, ya concibía de alguna manera esta posibilidad de que sea el juez el que determine las visitas de una persona cuando tenía, bueno, algún antecedente de violencia o digamos, alguna visualización en torno a esto también, ¿no? Alguna observación.
Capaz que en ese sentido me parece importante como puntualizar algunas cosas. Sí. Tanto las organizaciones sociales que trabajamos con niños, niñas y adolescentes en atención directa, los defensores de oficios del Uruguay que atienden a las víctimas y también a las personas denunciadas, los magistrados, UNICEF, las cátedras de la Facultad de Derecho, de Psiquiatría, de Pediatría, la Asociación de Asistentes Sociales, todos y cada uno de estos organismos, además de la Institución de Derechos Humanos, esta nueva conformación y la anterior, todos y cada uno de nosotros hemos ido a plantear datos y preocupaciones contundentes con respecto a este proyecto de ley. Bueno, el ¿Por sindicato qué? médico también, Primero, sí. el sindicato médico, pero vuelvo a decir, ¿no? Los pediatras que atienden en la puerta de emergencia a las víctimas de violencia, los psiquiatras, los defensores de oficio, que no solo atienden a las víctimas, sino a las personas denunciadas, los magistrados, que son los jueces, UNICEF, que es un organismo internacional, todos han ido al Parlamento a plantear que este proyecto de ley pone en situación de riesgo a los niños que viven situaciones de violencia. Este proyecto no muestra evidencia ni muestra datos que demuestren de alguna manera que la justicia falla a favor de algunos en detrimento de los otros. Tampoco hay datos ni evidencia vinculada a la denuncia falsa, y sí hay evidencia de la cantidad de situaciones de violencia, de cómo funcionan quienes ejercen violencia. Entonces, quizás lo que es importante, es verdad que en la discusión hay una tensión entre los representantes de los distintos partidos políticos, que ustedes saben que de hecho dentro del propio directorio de INAU, ¿no?, quienes representan el Partido Nacional y Cabildo Abierto apoyan el proyecto, Sí, pero quien sí. representa al Frente Amplio no. Ustedes saben que hoy en la discusión en diputados hay muchas diferencias también dentro de los distintos representantes políticos porque han escuchado las observaciones que me parece que de alguna manera es importante que se considere que no hay evidencia que muestre que las leyes vigentes, si tuviesen los recursos adecuados, darían garantías a todas las partes. El problema de hoy, ¿no?, porque hoy en nuestro país la corresponsabilidad existe, la posibilidad de la tenencia compartida o alternada también, en el caso que sea lo mejor para los chiquilines, lo que hay problemas muy graves, digamos, en la implementación de las normas vigentes, por la falta de recursos, ¿no? Y la falta de recursos, por supuesto, genera demoras grandes, entorpece los procedimientos, genera injusticias, pero no podemos, en vez de poner los recursos necesarios para que las cosas funcionen en tiempo y forma para todas las partes, para los chiquilines en primer lugar, y también para las personas adultas, las denunciadas y las víctimas, no podemos proponer un proyecto de ley que lo que está haciendo y lo único que está resolviendo, ¿no?, es dejar a los niños de rehenes de esos adultos y exponer a los niños a las personas denunciadas por violencia. Porque hay que reconocer, y es importante que se sepa, que las personas que ejercen violencia siempre niegan los hechos de violencia, ¿no? Siempre tratan de, obviamente, intentar que se generen las condiciones para poder seguir violentando a los niños, para poder seguir silenciando. Entonces, este proyecto, vuelvo a decir, nosotros le estamos pidiendo a la población y agradecemos los espacios en los medios que entren al Parlamento, que entren a la página de ANON, www.anon.org.uy, porque ahí hemos publicado lo que planteó UNICEF, lo que plantearon los magistrados, lo que plantearon los defensores de oficio, Sí, para que Fabiana. se sepa que ningún organismo, Sí. perdón, y termino la idea, ningún organismo, ningún colectivo que trabaje con niños, ¿no?, ha acompañado este proyecto y todos hemos denunciado la gravedad del contenido del proyecto. Sí, Fabiana, yo lo que te quería preguntar en relación a esto, más allá de la posición de los distintos colectivos, quería preguntarte qué solución le encontrarías a este tema desde tu punto de vista tal vez más personal, porque en realidad lo que se plantea aquí tiene que ver lógicamente con una problemática y por lo que señalaba Abdala, es un tema, esta cuestión de la violencia y la relación con los niños, es un tema que ya estaba un poco amparado también en el proyecto anterior y ustedes, de parte de los colectivos, también manifiestan una preocupación seria en torno al incremento de los casos de violencia intrafamiliar, ¿no? Por eso te consulto, ¿qué solución o qué vuelta se le puede buscar a esto? Hay como varias cosas, ¿no? Capaz que la primera y la más dura y la batalla que tenemos que dar, la más cultural, es reconocer que el problema de la violencia existe en nuestro país y que hay muchos chiquilines que sufren tremendos infiernos adentro de sus casas, ¿no? Dentro de pocos días vamos a volver a conocer las cifras. El año pasado asesinaron 8 niños, 7 niños fueron asesinados por sus papás, ¿no? Se sabe que los casos aumentaron, perdón, se sabe que los casos aumentaron, los casos de violencia, pero no sabemos el número
todavía, para poner en contexto a la gente por las dudas. Sí, este 25 de abril, que es el Día contra el Maltrato y el Abuso, seguramente vamos a conocer las cifras, pero sí sabemos las cifras del año pasado, ¿no? 8 niños fueron asesinados, 7 por sus papás, 1.400 situaciones de abuso sexual, la mayoría de las situaciones se detectan tarde en su fase crónica. Entonces vos decías, ¿qué se necesita? Primero, las leyes vigentes hoy son buenas leyes para proteger a los chiquilines, plantean medidas cautelares provisorias, estamos hablando de solo 3 meses, 3 meses no es nada si pensamos en dar garantías mínimas de protección y por supuesto si la justicia entiende que tiene que prolongarlas para dar mayores garantías de seguridad también. Pero también las medidas pueden caer en caso que la justicia y que un equipo técnico evalúe que ese niño o esa niña puede ver al progenitor denunciado. Entonces no estamos hablando de grandes plazos. Los plazos se extienden y eso sí, se extienden porque la justicia no tiene los recursos necesarios. Entonces los jueces, los defensores, las organizaciones, estamos diciendo, tenemos buenas leyes hoy, pero si no tienen los recursos necesarios se generan demoras y se generan injusticias. Nosotros sabemos que hay muchos adultos que sufren esas demoras, pero no puede ser que la respuesta sea, ¿no?, para resolver la cuestión de los adultos, poner en riesgo a los niños. Vuelvo a decir, porque las personas denunciadas por violencia en general, ¿qué dicen? No, soy víctima de una denuncia falsa, yo no lo hice, porque ningún abusador quiere ir preso, porque ninguna mamá que violenta, porque queremos decir también, no solo son quienes ejercen violencia hacia los niños, pueden ser papás, pero también hay mamás. Por eso nosotros estamos diciendo, el foco en este proyecto lo estamos poniendo en los niños y estamos diciendo los chiquilines están quedando rehenes de una ley que solo está pensada para los adultos. Para que funcione bien, recursos. Trabajar en la prevención, hablar de este tema, aunque nos duela sacarnos la venda y reconocer que la violencia hacia los chiquilines existe, que tenemos que exigir mejores respuestas para los chiquilines, que si los chiquilines tienen mejores respuestas, si protegemos adecuadamente a la infancia y a la adolescencia, los adultos que realmente quieren cuidar a los chiquilines, a las chiquilinas, también van a tener una buena respuesta. ¿Se entiende? Bien, bien. Queda claro, Fabiana, y bueno, esperemos que más allá de la discusión política que seguramente vamos a tener hoy, en el correr de las horas van a haber novedades, esperemos que los casos bajen, ¿no? Eso es en definitiva creo que lo que queremos todos, más allá de la posición del gobierno, de la posición de los colectivos. Te agradecemos, obviamente, porque hayas estado, porque nos hayas compartido tu punto de vista, también la postura de las distintas organizaciones y colectivos, en este caso, como bien decías. Y bueno, esperamos que este tema tenga solución, así que te mandamos un abrazo grande y una vez más te agradecemos. Bueno, muchas gracias a ustedes y por la paciencia. No, por favor. Pasaba allí entonces la psicóloga Fabiana Cóndor.